El escándalo más grande de la ciudad. Una joven empleada doméstica a cambio de su inocencia. En una tarde lluviosa, Ana se precipitó por las calles de la ciudad, sus pasos resonando sobre las baldosas empapadas. Cada gota que caía parecía susurrarle sus temores. Su madre enferma, las facturas acumulándose, la vida que se le escurría entre los dedos. La angustia en su pecho se hacía pesada. Su amor por su madre era un faro en medio de la tormenta, pero pronto se oscurecería ante una propuesta inesperada. Un día, mientras limpiaba la mansión de un magnate poderoso, sus ojos se encontraron con los de Nicolás, el CEO que hacía temblar a la industria. Alto, con una mirada helada y aire de superioridad. Él la observó, y Ana sintió un escalofrío. Era el tipo de hombre que podía tenerlo todo. Durante días, la tensión en el aire creció. De repente, un ruido de cristales quebrándose la sacó de sus pensamientos. Nicolás había roto un vaso en la cocina, y cuando ella se acercó a ayudar, su voz la envolvió como una niebla espesa. La oferta era obscena, una suma que podría salvar a su madre, pero a un precio que la hizo temblar. Su inocencia era la moneda de cambio. El mundo se detuvo. El tiempo, un monstruo implacable. En su mente, las imágenes comenzaron a girar. Su madre sonriendo, mientras preparaba tamales en la cocina. Los días en que enfrentaban la adversidad juntas. La desolación de verla enferma en la cama. La lucha en sus entrañas era feroz. No hay otra opción, se dijo. Así que, a pesar del miedo, accedió. Al principio, su relación era puramente transaccional, pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Las miradas se hicieron más prolongadas, los encuentros llenos de silencios cargados. Ana veía alguna sombra de vulnerabilidad en él, una grieta en su armadura de hielo. Ella comenzó a desearlo, aunque el temor la ahogaba. Pero una mañana, las cosas tomaron un giro escalofriante. Las cámaras la encontraron. La historia de Ana, la empleada que intercambió su dignidad por dinero, llenó las portadas. La ciudad se dividió entre los que la admiraban y los que la condenaban. La brutalidad del juicio social le dio vueltas el estómago. Ana miraba su reflejo en el espejo y no podía reconocerse. ¿Qué es el amor?, se preguntó mientras sus manos temblaban. ¿Era ese el precio que estaba dispuesta a pagar por salvar a su madre? En su corazón, un nuevo miedo crecía. El amor podía ser un poderoso aliado, pero también un devorador de almas. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Ana miró su reflejo, y la imagen que le devolvía el espejo parecía de alguien más. Su madre, aunque aún en cama, para ella era el símbolo de esperanza, pero los murmullos de la ciudad eran una tormenta que no cesaba. ¿Qué era el amor? Le daba vueltas en la cabeza, mientras su corazón se hundía. Su mente oscila entre el miedo de perderlo todo y la desesperación por salvar a su madre. Sin embargo, esa mañana, algo la sacudió. Un grito desgarrador resonó en la casa, interrumpiendo sus pensamientos, seguido de un estruendo grueso como un trueno. El sonido provenía del estudio de Nicolás. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Corrió hacia la habitación, con el corazón palpitando como un tambor. Abrió la puerta, y lo que vio la dejó helada. Nicolás estaba de pie, su rostro descompuesto y la mirada perdida. Frente a él, su asistente, aquella joven que siempre pareció sonriente y amable, yacía en el suelo. Su cuerpo estaba inerte. Una mancha de rojo oscuro manchaba su blusa blanca. Ana no pudo evitar cubrirse la boca con la mano, ahogando un grito. El horror llenó la habitación. «Nicolás, ¿qué ha pasado?». Su voz tembló mientras retrocedía un paso, la mente confusa. Él no la miraba. Estaba en estado de shock.
sus manos temblando. No, no puede ser, murmuró, como si hablara más para sí mismo que para ella. La escena era una pesadilla. La sangre parecía brillar en la luz tenue del estudio. Ana no sabía si volver a retroceder o quedarse. Pero cuando Nicolás levantó la vista, sus ojos estaban llenos de algo que jamás había visto en él. Desesperación, locura casi. Fue un accidente, Ana, lo prometo. Ella no sobrevivió a la caída. Las palabras se enredaban en su mente. No se trataba solo de un accidente. Había algo más. Miró hacia la joven en el suelo, la vida apagada de manera abrupta, y de pronto se sintió atrapada en un torbellino. La tensión que había crecido entre ella y Nicolás se desvanecía, como si esa sangre, ese cuerpo frío, estuviera borrando lentamente su conexión. De pronto, el brillo del teléfono de Nicolás interrumpió el silencio. Era un mensaje. Él lo miró de reojo. Ana sintió un impulso, un deseo ardiente de saber más, de entender la urgencia de aquel momento. ¿Quién te está escribiendo?, preguntó con voz entrecortada. Pero él no respondió. En cambio, se movió hacia el teléfono, sus manos temblando aún más. Ella se acercó, y lo que vio la dejó paralizada. En la pantalla había fotos. Ana sintió que le fallaba el estómago. No podía creer lo que veía. Eran imágenes de ella y de Nicolás durante sus encuentros, pero también fotos más oscuras, usando su imagen en situaciones que nunca había consintiendo. Era como si su vida hubiera sido una película de la que ella no era la protagonista. No entiendo. ¿Por qué tienes? El pánico la invadió. Era un juego, un plan. La pieza que faltaba del rompecabezas se encajaba dolorosamente en su mente. Él la había estado manipulando. En ese momento, el amor, la atracción, se convirtió en veneno. Nicolás, dándose cuenta de su desesperación, intentó acercarse. Ana, no lo que crees, hay más en esto. Si la policía llega. Pero su advertencia quedó ahogada por el silencio que los rodeaba. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía confiar en él, no podía confiar en nada. En su mente una pregunta retumbaba intensamente. ¿Qué había estado dispuesta a sacrificar por él? En solo un instante, su mundo se desmoronó, y su vida se tornó en una espiral de dudas y decisiones imposibles. Un grito en la puerta la sacó de sus pensamientos. La policía estaba cerca. El tiempo se había agotado. ¿Y ella? ¿Quién era realmente?, se preguntó, mientras una ola de frío le recorría el cuerpo. La verdad ya no era un refugio, sino un foso. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La imagen en el teléfono la dejó fría. En un instante sintió que había cruzado una línea que no podía volver a cruzar. Pero en medio de su confusión y su horror, algo en la habitación cambió. Un sonido distante rompió el aire. Sirenas. La policía se acercaba. La adrenalina la impulsó. «Ana, escúchame», gritó Nicolás, pero ella retrocedió, sus ojos fijos en su rostro, en la mezcla de desesperación y peligro. «No puedo confiar en ti», respondió, la voz entrecortada. El miedo apretaba su pecho como una serpiente. No podía respirar. ¿Qué había estado dispuesta a hacer por él? Las sirenas se hicieron más fuertes. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Ana se giró y vio a 2 agentes entrar, con sus uniformes oscuros y miradas graves. «Manos arriba», gritaron. La habitación se llenó de un caos repentino. Nicolás levantó las manos y el teléfono se le cayó al suelo, rompiéndose en 1000 piezas que crujieron como su corazón. Ella sintió que su mundo colapsaba. Era el momento en que todo lo que había tratado de evitar se hacía realidad. «¿Ana Mendoza?», preguntó una de las policías, su voz firme. Ana sintió lentamente, sintiendo las lágrimas amenazar con brotar. «Estamos aquí para arrestar a Nicolás Arrieta». La revelación la golpeó como un puñetazo al estómago. El tiempo pareció detenerse. Nicolás la miró como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. «No, no puede ser», murmuró, perdiendo el control, aunque su voz se desvanecía en la urgencia del momento. «Ana, confía en mí. Yo no soy un criminal». Pero sus palabras eran ecos vacíos,
carentes de fuerza ante la creciente repercusión de sus acciones. Los agentes se movieron con rapidez, atando las manos de Nicolás con unas esposas. «¿Qué está pasando? ¿Por qué lo detienen?», preguntó Ana, la confusión dibujándose en su rostro. El oficial, que la miró con seriedad, fue directo. «Nicolás Arrieta está siendo detenido por el homicidio de su asistente». El suelo bajo los pies de Ana se desmoronó. Recordó la escena horrible, el cuerpo de la asistente en el suelo, y el pánico que había sentido. Pero ahora, ¿era todo un juego? Una trampa que había sido urdida cuidadosamente por él mismo. Nicolás abrió la boca para explicar, pero solo salió un grito desgarrador. «Ana, no saben lo que están haciendo. Es una conspiración». Ana soltó una risa nerviosa, temblorosa. «¿Una conspiración? Yo solo quería salvar a mi madre», gritó, sin poder contener la angustia que se escapaba de su garganta. El oficial la observaba, pero ya no domesticaba los eventos. La escena crecía en tensión. Los murmullos de curiosos afuera se filtraban por la ventana. En ese momento, el teléfono de Nicolás vibró de nuevo en el suelo. Ana sintió una mezcla de curiosidad y terror. «No toques eso», le gritó él, pero sus manos parecían moverse por su cuenta, acercándose al dispositivo roto. Fue un segundo, tal vez menos. La pantalla, aún iluminada, mostraba un mensaje. Lo que vio la paralizó. Había un nombre, Clara Montiel, la supuesta asistente que estaba muerta. Pero lo más impactante era el contenido. «La verdad está en el sótano. Dile a Ana que la encuentre antes de que sea demasiado tarde». Ana sintió como si le arrebataran el aliento. ¿Quién era Clara realmente? ¿Qué verdad se ocultaba? Los ojos de Nicolás se encontraron con los de ella, y por primera vez vio miedo. No el miedo que él había proyectado antes, sino el verdadero pánico. La sirena resonaba en el fondo, y en medio de esa tormenta de confusión, Ana supo que debía decidir rápidamente: quedarse con Nicolás o aventurarse en las palabras de una muerta. El tiempo apremiaba. ¿Qué verdad había en el sótano que cambiaría todo lo que conocía? ¿Y quién mentía realmente? El tiempo se detuvo en ese instante. Ana sintió que la realidad se desmoronaba hacia alrededor. «¿Qué has hecho, Nicolás?», murmuró, el miedo arrugando su rostro. La policía se movía con firmeza, pero su mente iba a 1000 por hora. Nicolás, atrapado entre la furia de los agentes y su propio horror, comenzó a gritar: «No eres una víctima, Ana. Tú también eres parte de esto». El eco de sus palabras resonó por toda la habitación, haciendo que ella retrocediera, como si un rayo hubiera partido el aire. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. La confusión se mezclaba con una rabia que sentía brotar de su interior. Las sirenas seguían sonando afuera, y un grupo de curiosos se agolpaba en la entrada de la mansión. Ana intentó enfocarse en lo que pasaba. Cada segundo contaba. Los oficiales continuaban colocando las esposas en las muñecas de Nicolás, pero él solo tenía ojos para ella. «Te lo diré todo. Te juro que son mentiras», insistió Nicolás, su voz un susurro lleno de desesperación. «Lo que viste en el teléfono. Hay más. No sabes quién realmente soy». «Cállate», le gritó un oficial, pero Ana no podía irse. Había una parte de ella que quería escuchar, una pequeña chispa de curiosidad que no podía ignorar. «¿Qué más hay?». Mientras hablaba, su corazón latía con fuerza, como si tratara de advertirle sobre algo. Clara no era solo mi asistente», confesó Nicolás, sus ojos reflejando un miedo genuino. «Era mi hermana». Las palabras cayeron como una bomba. Cada sílaba resonó con el peso de una verdad devastadora. Ana se quedó helada, surrealista. «No, no puede ser», balbuceó. Entonces, ¿qué había pasado realmente? ¿Era todo un juego? La pieza del rompecabezas se caía, y una sensación de desasosiego la invadió. Nicolás le lanzó una mirada entre la desesperación y la culpa. «No la maté, Ana, pero algo oscuro estaba escondido en ella». Un nuevo grito resonó en la cámara. Ana sintió que su estómago se contraía. La multitud afuera murmuraba. Algunos apostaban sobre la historia que se desplegaba frente a ellos. «¿Qué oscuro?», le preguntó, el pánico escenificado en su rostro mientras intentaba recordar a Clara. Aquella joven que parecía siempre alegre, llena de vida. «¿Por qué era importante para ti entonces?». «Porque sabía cosas».
cosas que no deberían haber salido a la luz. Soy un hombre de negocios. Y Clara estaba dispuesta a develar secretos que podían arruinarme. Dijo, no quería que nadie le hiciera daño. ¿Realmente creías que la maté? Las palabras de Nicolás le golpearon con una desgarradora claridad. Ana se quedó callada un momento, intentando procesar la revelación. ¿Era posible que ella siempre había estado en medio de un juego más grande? ¿Que las circunstancias las habían llevado a cruzar caminos en una historia llena de secretos oscuros? Pero estaba tan atrapada en sus pensamientos que no se dio cuenta. Un sonido frío la despertó. Un disparo se oyó desde fuera. Los cuerpos se tensaron y los oficiales se lanzaron al suelo. Una ráfaga de caos se desató. ¡Al suelo!, gritó uno de ellos mientras Ana sintió que el aire se cortaba. Una figura apareció en la entrada, con un arma en la mano. «Suéltalo», ordenó, apuntando directamente a Nicolás. Ana dio un paso atrás, su corazón latiendo en su pecho como un tambor. «¿Quién? No tienes que hacer esto», rogó Nicolás, su voz llena de terror. «No lo hagas». Pero ya era tarde. La tensión aumentaba, y Ana se dio cuenta de que esta confrontación no era solo por su destino, sino por secretos que quedaban por desvelar. Ella no quería ser parte de esto de nuevo. Justo cuando una ráfaga de voces llenaba el aire, Ana tuvo una revelación. ¿Era su vida solo un simple juego? El destino de todos estaba a punto de cambiar, y las preguntas flotaban en su mente. ¿Quién era realmente Nicolás? ¿Y qué importancia tenía su hermana en este torbellino de secretos y traiciones? Sin poder evitarlo, se dio cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Qué verdad estaba a punto de salir a la luz en medio de ese caos? El tiempo se detuvo en ese instante. Ana sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué has hecho, Nicolás?», murmuró, el miedo arrugando su rostro. La policía se movía con firmeza, pero su mente iba a 1000 por hora. Nicolás, atrapado entre la furia de los agentes y su propio horror, comenzó a gritar. «No eres una víctima, Ana. Tú también eres parte de esto». El eco de sus palabras resonó por toda la habitación, haciendo que ella retrocediera, como si un rayo hubiera partido el aire. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. La confusión se mezclaba con una rabia que sentía brotar de su interior. Las sirenas seguían sonando afuera, y un grupo de curiosos se agolpaba en la entrada de la mansión. Ana intentó enfocarse en lo que pasaba. Cada segundo contaba. Los oficiales continuaban colocando las esposas en las muñecas de Nicolás, pero él solo tenía ojos para ella. «Te lo diré todo, te juro que son mentiras», insistió Nicolás, su voz un susurro lleno de desesperación. «Lo que viste en el teléfono, hay más. No sabes quién realmente soy». «Cállate», le gritó un oficial, pero Ana no podía irse. Había una parte de ella que quería escuchar, una pequeña chispa de curiosidad que no podía ignorar. «¿Qué más hay?». Mientras hablaba, su corazón latía con fuerza, como si tratara de advertirle sobre algo. «Clara no era solo mi asistente», confesó Nicolás, sus ojos reflejando un miedo genuino. «Era mi hermana». Las palabras cayeron como una bomba. Cada sílaba resonó con el peso de una verdad devastadora. Ana se quedó helada, surrealista. «No, no puede ser», balbució. «Entonces, ¿qué había pasado realmente? ¿Era todo un juego?». La pieza del rompecabezas se caía, y una sensación de desasosiego la invadió. Nicolás le lanzó una mirada entre la desesperación y la culpa. «No la maté, Ana, pero algo oscuro estaba escondido en ella». Un nuevo grito resonó en la cámara. Ana sintió que su estómago se contraía. La multitud afuera murmuraba. Algunos apostaban sobre la historia que se desplegaba frente a ellos. «¿Qué oscuro?», le preguntó, el pánico escenificado en su rostro, mientras intentaba recordar a Clara, aquella joven que parecía siempre alegre, llena de vida. «¿Por qué era importante para ti entonces?». «Porque sabía cosas que no deberían haber salido a la luz. Soy un hombre de negocios, y Clara estaba dispuesta a develar secretos que podían arruinarme», dijo. «No quería que nadie le hiciera daño. ¿Realmente creías que la maté?».
No tuvo tiempo de contestar. Un sonido frío la despertó. Un disparo se oyó desde fuera. Los cuerpos se tensaron, y los oficiales se lanzaron al suelo. Una ráfaga de caos se desató. ¡Al suelo!, gritó uno de ellos mientras Ana sintió que el aire se cortaba. Una figura apareció en la entrada con un arma en la mano. «Suéltalo», ordenó, apuntando directamente a Nicolás. Ana dio un paso atrás, su corazón latiendo en su pecho como un tambor. ¿Quién? Era un hombre mayor, de rostro familiar, cubierto por un abrigo oscuro. «¡Sergio!», gritó Nicolás. Su voz tembló. Ana se quedó paralizada. «Lo siento, hermano», dijo el hombre, «pero esta vez no habrá escapatoria». Ana comprendió con horror. Era Sergio, el antiguo socio de Nicolás, el mismo del que había hablado Clara. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué secretos revelaría? «No te atrevas a dispararle. No tienes idea de lo que estás haciendo», insistió Nicolás, su rostro ahora pálido como un papel. «Sé exactamente lo que hago», respondió Sergio, acercándose un paso más. «Tú has jugado con fuego, y ahora las llamas te consumen». Ana sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué relación había entre ellos? Un grito desgarrador salió del fondo de la multitud. Clara. Katie, otra asistente de la mansión, estaba entre los espectadores, su rostro pálido, sus ojos llenos de terror. «¿Qué ha pasado?». Nicolás se giró hacia ella. «No, no debería estar aquí. Vete». Pero Katie ya lo había escuchado todo. Era evidente que conocía el secreto. «Ella sabe la verdad», rugió Sergio. «¿Lo comprendes, Nicolás? ¿Por qué crees que le tienes tanto miedo?». El tiempo parecía detenerse. Ana sintió que el aire se tornaba denso. La realidad se distorsionaba. Las palabras de Nicolás ya no parecían sinceras. Y Sergio era un enigma. «¿Qué verdad?», preguntó Ana, incapaz de soportar más tiempo sin respuestas, sin aire. El rostro de Sergio tomó un matiz de triunfo. «La verdad es que estás en el centro de una guerra entre hermanos, y tú, querida Ana, eres la pieza más valiosa en este juego. De lo que pase aquí depende mucho más de lo que imaginamos». Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué significaba eso? La revelación la dejó sin aliento. La confusión se hacía más profunda. El caos giraba en su mente. Las sirenas estaban cada vez más cerca, pero la pregunta ardía en su pecho. ¿Cuál era realmente el papel de Clara? ¿Y por qué la vida de ella se había convertido en una apuesta mortal entre dos hombres que decidieron jugar con su destino? El futuro se volvió difuso, como la niebla de una tarde fría. Ana supo que la verdad ya no era el refugio, sino una trampa oscura que podría devorarla. ¿En quién podía confiar ahora? Ana se sintió atrapada en un laberinto de verdades y mentiras que la dejaban sin aliento. La revelación de que Clara era la hermana de Nicolás la golpeó con fuerza. Todo estaba enredado en un juego en el que ella no quería estar. La angustia crecía al tiempo que las tensiones aumentaban en la habitación. La multitud afuera rumiaba, voces entrelazadas en susurros de sorpresa y escándalo. «¿Qué oscuro?», preguntó Ana, incapaz de soportar más tiempo sin respuestas. La atmósfera era palpable, un cóctel de miedo y expectación. Y, justo cuando creía que la verdad empezaba a esclarecerse, una suspensión de aire cortante se apoderó de la escena. Sergio, con el arma en mano, dio un paso hacia adelante. «Nicolás, la verdad está a punto de salir a la luz, y tú no podrás detenerlo». Su voz era como un eco en un vasto vacío. La presión aumentó. El sudor perlaba la frente de Ana, mientras cada palabra resonaba en su mente. «Nicolás», la mirada fija en su hermano, gritó de pronto. «No sabes lo que estás diciendo». Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador resonó por toda la habitación. La multitud al exterior se agitó. «¡Clara!», alguien gritó. Era Katie. Su voz era desesperada, llena de horror. Ana la buscó entre la multitud, pero no veía su rostro. De repente el sonido alarmante de disparos resonó otra vez. Una ráfaga rápida quebró la calma. El pánico se desató. La policía se movió rauda. Gritos y confusión llenaron el aire. El caos estalló. «Al suelo todos», ordenó un oficial, mientras las balas seguían atravesando el aire.
Ana sintió que el tiempo se detenía. Una figura surgió del fondo de la multitud, armada y decidida. Y de forma inesperada, un hombre entró en la casa, disparando a quemarropa. «No le hagas daño», gritó Ana, pero su voz apenas lograba sobresalir entre el desorden. Todo sucedía a una velocidad brutal. Nicolás forcejeaba, y las miradas se cruzaban en un mar de confusión. Un disparo resonó, y en un instante se encarnó el silencio. Las balas atravesaron la sala, y todos se quedaron congelados. El hombre apuntó a Nicolás. «Esto se acaba, hermano», dijo con una voz que resonó como un trueno. En un instante Ana vislumbró el rostro del nuevo atacante. Era un antiguo socio de Nicolás, alguien del pasado, y el terror se instaló en su pecho. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Te creías libre, pero siempre hay alguien más, agregó, indicando el arma. Ana sintió que la desesperación la invadía. La confusión reinó mientras el rostro de Nicolás se tornaba pálido. Nunca supo qué dolor era peor, si perder su inocencia o ver a su amante desmoronarse. Pero justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, el hombre apretó el gatillo. Un destello. Ana cerró los ojos. Un grito. La habitación se sumió en un silencio sepulcral, un eco de respiraciones contenidas. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos, todo había cambiado. Nicolás yacía en el suelo, la mirada perdida, y la sangre manaba de su cuerpo, tiñendo el suelo a su alrededor. Ana sintió que el universo se paralizaba. ¿Qué significado tenía todo esto? El resto del mundo se desvaneció, y solo existió el horror de aquel instante. La verdad que había estado buscando era más oscura de lo que jamás hubiese imaginado. El caos se intensificó a su alrededor, y ella se preguntó, ¿todo había sido una trampa? ¿Esa era la verdad que Nicolás temía? Nicolás se deslizaba hacia la oscuridad, y Ana no sabía qué sentir. El amor, el miedo, la traición, todo se entrelazaba en su corazón. Pero incluso en medio de esta brutalidad, una pregunta permanecía. ¿Quién controlaba realmente las piezas del juego? Y con eso el final que ella nunca anticipó le ardía en el fondo. Ana sintió que el tiempo se detenía. La imagen de Nicolás en el suelo, su cuerpo pálido, la mirada perdida, la desgarró por dentro. Ella había creído en él, había creído en la posibilidad de un amor en medio del caos. Pero todo se había convertido en una pesadilla. La sangre manaba del cuerpo herido, y Ana se quedó paralizada. No podía moverse, ni pensar, ni respirar. Las sirenas resonaban, cada vez más cerca, y se mezclaban con los gritos de la multitud. «Clara», había gritado Katie. ¿Qué tenía que ver Clara en todo esto? Con cada segundo, la confusión crecía. La tensión en el aire era palpable. Entonces, la mirada aterrorizada de Nicolás encontró la suya de nuevo. «Ana, escucha, no estás en peligro. Tienes que creerme», suplicó, su voz rota. Ana quería creerle, pero el horror de lo que había ocurrido pesaba más que cualquier palabra. ¿Por qué estaba él disparándole? ¿Por qué había una guerra tan oscura entre ellos? Pensó mientras su mente giraba. De repente, un estruendo interrumpió su caos interno. Un disparo resonó nuevamente, esta vez dentro de la mansión. Los agentes de policía se lanzaron al suelo, y las sombras se multiplicaron en la habitación. «No te atrevas a disparar», gritó una voz familiar que resonó a través del caos. Ana se volvió, y el mundo se detuvo otra vez. Era su padre, apareciendo de la nada, con una pistola en la mano. «Sergio, deja a mi hijo en paz», ordenó, y el corazón de Ana se detuvo. El rostro de Nicolás se transformó al ver a su padre. «¿Qué haces aquí, papá? No puedes estar aquí. Esto no es como parece». «De Sergio. Deja a mi hijo», le respondió su padre, su voz temblando de rabia. «Tú no has sido honesto contigo mismo. Hiciste un desastre, y ahora tengo que solucionarlo». Era un giro inesperado, un rayo que partió la oscuridad. Ana sintió que el suelo se desvanecía de nuevo. La policía había rodeado la mansión, pero ahora la atención estaba entre el padre de Nicolás y su hijo. «Vas a poner en peligro todo el legado familiar. No puedes dejar que esto termine así», gritó el padre. Y Ana empezó a pensar, ¿qué era realmente el legado familiar? ¿Era esto un juego entre ellos? Sergio, sin perder la calma, levantó su arma,
¿Crees que puedes salvarlo? Eres parte del problema, viejo. Todo esto, todo es culpa de tus secretos. El silencio se apoderó de la habitación, solo roto por las respiraciones agitadas de Ana. No, mentira, gritó Nicolás. La angustia se le leía en el rostro. No soy así, no maté a Clara. Pero por primera vez, la sombra de la duda cruzó la mirada de Ana. Una verdad más oscura parecía estar surgiendo. Entonces, cuando todo parecía ir a peor, una explosión retumbó en el exterior. La puerta principal se hizo añicos de golpe, y un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la sala, sembrando el caos. «Es hora de pagar las deudas, Nicolás», gritaron. Era un nuevo nivel de horror que parecía desbordar cada rincón de la escena. Ana, aturdida, se dio cuenta de que todo lo que había creído se desmoronaba. La realidad que había imaginado era solo una frágil ilusión. «¿Quiénes son?», se preguntó, su corazón latiendo desbocado. Era un juego mucho más grande que ella, que Nicolás, que Clara. Los hombres enmascarados se movían rápido, y el caos reinaba. Todo se había torcido. «No, no», murmuró Ana apenas, sintiendo que todo se le escapaba entre los dedos. Estaba atrapada, y en medio del fuego cruzado entre la policía, los secuestradores y la revelación del oscuro pasado familiar de Nicolás. La única pregunta que tenía ahora era, ¿quién iba a sobrevivir realmente a esta tormenta? Y de pronto, la imagen de la vida que había conocido amenazaba con disolverse en un abismo sin fondo. La escena se tornó un caos absoluto. La entrada principal se llenó de gritos, el sudor brotaba de las frentes, y los nervios estaban al límite. Los hombres enmascarados avanzaban con determinación, haciendo eco de la tensión en los rostros de los presentes. Ana, paralizada, sentía el pulso de su corazón retumbar en sus oídos. La atmósfera volátil como un volcán a punto de erupcionar. Los policías intentaron reaccionar, pero los hombres armados no daban tregua. «Al suelo», vociferó un oficial, mientras otros buscaban cobertura en medio del espanto. La línea que separaba la vida de la muerte parecía desdibujarse. Todo a su alrededor se movía en cámara lenta. Ana apenas podía pensar. Nicolás yacía desmayado en el suelo, mientras su padre, con el arma en la mano, se preparaba para enfrentar lo inimaginable. «Sergio, no, esto no puede terminar así», gritó, pero la voz de su padre apenas era un eco. La figura de Sergio brillaba, intensa y amenazadora, mientras destellos de la pistola y rumores aterradores completaban el cuadro. Entonces todo sucedió en un instante, como si el tiempo se detuviera. Un destello, un disparo resonó, pero no era de la pistola de Sergio. Era otro enmascarado que había estado más cerca de la entrada. La bala voló directa hacia Nicolás, pero en una fracción de segundo, su padre se interpuso y recibió el impacto en el torso. Ana sintió que el aire se le escapaba. «No», gritó, su voz desgarrando el silencio de la pesadilla. El rostro de su padre se tornó pálido, y sus ojos buscaron los de ella por un momento, llenos de incredulidad y dolor. El mundo se detuvo. El caos se convirtió en murmullo, como si hasta el tiempo quisiera honrar ese instante. «Papá», la voz se le rompió en la garganta, mientras se abría paso a través de la multitud en busca de él. Su padre se deslizaba lentamente al suelo. Una expresión de profunda tristeza cruzaba su rostro. En un intento de agarrarse de la esperanza, Ana se acercó. «No, por favor, no». Pero en ese momento, las revelaciones comenzaron a caer como un torrente. Nicolás, aún tambaleándose, levantó la vista hacia el hombre que había disparado, y algo hizo clic en su mente. «¿Era tú? ¿Tú eres quien sabe toda la verdad?», preguntó con desesperación. Las palabras volaron entre ellos como flechas, atravesando corazones. El atacante, con la máscara aún puesta, soltó una risa amarga. «Siempre lo supe, Nicolás. Siempre supe que la verdad nos atraparía. Clara no era solo tu hermana, era el hilo de un caos del que nunca pudiste escapar. Y tú, Ana, eras la pieza final para desenterrar todo». «¿Qué? ¿De qué hablas?», exigió Ana, el miedo sumándose a la confusión. Algo despertaba dentro de ella, fragmentos de recuerdos, susurros ahogados de Clara,
todo iluminando un misterio que había estado en las sombras. Mientras su padre yacía en el suelo, luchando por respirar, Sebastián, el hombre del futuro oscuro, bajó la máscara. Estoy aquí para terminar con esto. Ustedes no lo comprenden, pero el legado de los Arrieta nunca debió incluirte, Ana. El impacto de sus palabras la dejó temblando. ¿Qué significaba eso? ¿Era realmente parte de una historia más grande e inquietante? Mientras su padre luchaba contra la penumbra, Ana sintió que su vida se desmoronaba. Y justo cuando el revuelo alcanzaba un clímax ensordecedor, una frase resonó en su mente, arrolladora. Clara no era quien creías. Todo se detuvo de nuevo y un frío helador recorrió su cuerpo. La verdad volaba como un cometa. Todo lo que había creído, sus sueños, sus esperanzas, se desvanecía ante sus ojos. ¿Qué quieres decir?, balbuceó, su voz temblando. El silencio se posó en la habitación, y en ese instante comprendió que la vida nunca volvería a ser la misma. El caos rugía, pero su mente ya no podía lidiar con la realidad. Demasiadas preguntas. Demasiadas traiciones. Las palabras de Sebastián cortaron el aire. La verdad sobre tu madre. La verdad sobre por qué Clara tuvo que desaparecer. Dejó caer. Ana se sintió atrapada, cuestionando no solo su presente, sino todo su pasado. ¿Qué oscuridad había arrastrado a su familia? ¿Quién era realmente Clara? Y sobre todo, ¿cómo iba a salir de todo esto? Y con esa revelación surgió una nueva lucha, un deseo profundo de desenterrar la verdad, mientras las sirenas resonaban más cerca, cada vez más amenazantes. Ana sintió el peso de la revelación como una losa en su pecho. Las palabras de Sebastián resonaban en su mente, cada sílaba cargada de un temor que se hacía cada vez más palpable. Las sirenas afuera se mezclaban con los gritos en la habitación, pero todo sonaba distante, como si un muro invisible la separara del caos. ¿Qué sucedió con Clara?, preguntó nuevamente, su voz temblando, intentando aferrarse a cualquier pista que iluminara la oscuridad que la rodeaba. Sus ojos se centraron en Nicolás, quien aún yacía en el suelo, en un estado de semi-inconsciencia, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Una risa amarga emergió de los labios de Sebastián. «Oh, Ana, querida, la verdad te dará más miedo que cualquier arma», dijo, como si supiera algo que nadie más conocía. Clara no era solo una víctima en esta historia, era la autora de su propio caos. Ana frunció el ceño, sus manos temblaban. «¿Qué quieres decir? ¿Clara tenía algún papel en todo esto?». La angustia le subía por la garganta, como un nudo cada vez más apretado. Sebastián dio un paso hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de burla y revelación. «¿Nunca te has preguntado por qué siempre estuvo tan cerca de ti? Desde el principio supo lo que Nicolás planeaba. Pero él no es el único con secretos oscuros». Las palabras retumbaban en su mente. ¿Clara realmente manipularía a Nicolás? La idea se le hacía insoportable. Pero antes de que pudiera procesar la información, una explosión de ruido irrumpió en la escena, y el aire frío de la noche se sintió inmediato. Un grupo de hombres enmascarados entró a la mansión, pero no era uno cualquiera. Era un grupo que Ana reconoció al instante. «¿Qué? ¿Por qué están aquí?», balbuceó, asustada al ver a su padre envuelto en sus armas. Siendo empujado por los estruendosos gritos que llenaban la sala, se dio cuenta de que su familia estaba envuelta en un hilo de engaños más profundo y oscuro de lo que jamás había imaginado. «Ana, aléjate de ellos», gritó su padre, pero la imagen de Nicolás, desvaneciéndose, la mantuvo en pie, paralizada. Los hombres enmascarados eran parte de una asociación secreta, un grupo del que su familia había estado huyendo, siempre bajo la sombra de las decisiones de su padre. Pensó en las noches en las que su madre lloraba en silencio en la cocina y comprendió que los secretos nunca estaban lejos. Fue entonces cuando la verdad más devastadora golpeó. «Lo que no sabes, querida, es que tu madre es parte de esto. Ella es el verdadero juego», murmuró Sebastián, una sonrisa cruel dibujándose en su rostro. «Siempre lo fue». La revelación atravesó a Ana como una punzada de hielo. Su mundo se desmoronaba. Se movió a un lado, buscando entre las caras conocidas y desconocidas,
pero la confusión la mantenía atrapada. Su madre, ese ser de luz en su vida, había estado tejiendo la oscuridad. No podía ser. No es posible. ¿No lo es? Pregúntale por qué está aquí. Porque todos estamos aquí, dijo Sebastián, señalando a su padre y luego a Nicolás, que yacía en el suelo, con ojos perdidos. La multitud murmuró. La tensión se instaló de manera palpable. ¿El qué es? Dime que no es cierto, gritó, sintiendo una punzada desgarradora en su pecho. El eco de sus palabras quedó flotando en el aire, un clamor desesperado. Y en ese instante, las figuras enmascaradas se acercaban, creando un círculo de sombra. Entonces, a través del tumulto, su padre gritó de nuevo. «Ana, no, corre». Sin embargo, el grito se desvaneció en el caos que se desataba a su alrededor. Un disparo resonó en el aire, y un hombre cayó al suelo. «Papá», murmuró ella, atormentada por la confusión. Todo se detuvo. La escena se convirtió en un cuadro congelado de horror y preguntas sin respuesta. ¿Cuánta verdad más quedaba por descubrir? Mientras las sombras se arremolinaban, la imagen de su madre en su mente se distorsionó. La historia que pensaba conocer era solo una fracción de la compleja trama. ¿Quién era realmente ella en este juego mortal? El eco de las sirenas se acercaba, pero el verdadero rescate podría ser más complicado de lo que parecía. La realidad se oscurecía, pero Ana sabía que de alguna manera tenía que salir. La pregunta seguía resonando en su corazón. ¿Podría enfrentar la verdad sobre su familia sin perderse a sí misma en el proceso? El caos alcanzó su punto máximo. Las sirenas, los gritos, el eco de las balas, todo se unía en una sinfonía aterradora. Ana, atrapada en el centro de la tormenta, sentía que el mundo que conocía se desmoronaba en fragmentos alrededor de ella. Su corazón latía con fuerza, cada latido reemplazando la razón por miedo y confusión. De repente, el rostro de su padre se iluminó con una mezcla de determinación y gravedad. «Ana, tienes que salir de aquí», gritó, aunque los hombres armados rodeaban la habitación. Su madre se había convertido en una sombra en su mente. Y la revelación de Sebastián pesaba como una carga. Cada segundo que pasaba parecía marcar una cuenta regresiva hacia su propia ruina. En un instante de claridad, Ana recordó: «No puedo quedarme aquí. Necesito saber la verdad». Sin pensarlo, se dirigió hacia Nicolás, quien luchaba por mantenerse consciente. «¿Qué está pasando?», le preguntó, su voz llena de desesperación. La sangre manaba, y el dolor era evidente en su rostro, pero aún había un rayo de luz en sus ojos. «Ana, la verdad. Clara sabía más de lo que pensábamos. No quiero que...». Un disparo resonó de nuevo. Ana sintió que le caía el estómago. La figura enmascarada que había disparado se desplazaba entre las sombras, como un espectro del pasado. «Esto se acabó, Nicolás», gritó Sebastián, su voz llena de rencor. Pero antes de que el horror pudiera profundizar, Ana se dio cuenta de que debía actuar. Con un impulso repentino, corrió hacia la ventana. «Ana, ten cuidado», gritó su padre. Alcanzó la abertura y con un salto decidido, se lanzó hacia afuera, dejando atrás el eco del caos. Un grito desgarrador resonó en su mente, la esperanza de una vida diferente. Cayó en un jardín desierto, la noche fría sobre su piel. Con el corazón en la boca, corrió por la calle, buscando refugio. Sus piernas la llevaban sin rumbo, pero su mente insistía en una dirección: la casa de su madre. Allí podría encontrar respuestas, allí podría entender. La puerta se abrió lentamente. La casa olía a recuerdos, a días felices, a sonrisas compartidas y noches llenas de historias. Pero en lugar de paz, solo encontró desolación. Las luces estaban apagadas. «¡Mamá!», gritó, temor en cada sílaba. Pero no obtuvo respuesta. Solo el eco vacío de su voz le devolvió. De repente un susurro: «Ana». Giró rápidamente, y ahí estaba ella, su madre. Pero la mujer que conocía se veía diferente, deshecha, como si llevara el peso de un secreto aplastante. «Mamá, ¿qué está pasando?». La presión subía en su voz. «Lo que sabía sobre Clara. Es más complicado de lo que piensas», confesó. Ana sintió una punzada en el corazón. «Pero está viva, mamá, ¿verdad?».
En sus ojos brilló una chispa de esperanza. La mirada de su madre se oscureció. No, Ana, la verdad te lastimará. A veces el amor es un sacrificio. Ana sintió un frío recorrer su espalda. La conexión entre su madre y Clara se fragmentaba en palabras incompletas, y el dolor de todo lo que había perdido se aferraba a ella como una sombra. Debo enfrentar esto, debo saber quién soy, y qué me espera. No puedo ser parte de este legado de sangre y traiciones, dijo finalmente. Las palabras sonaron como una declaratoria, y en ese instante comprendió que no podía dejar que el miedo le robara su futuro. Con determinación se acercó a su madre. Mamá, ayúdame a desenredar esta historia. Juntas podemos encontrar la verdad. Una lágrima surcó el rostro de su madre. Sí, hija. La verdad es un camino espinoso, pero es nuestro camino a seguir. Pero en lo profundo de la noche, un nuevo eco resonó. El sonido de las sirenas. La realidad regresaba rápido, y con ella la urgencia de un cambio. Ana sabía que el futuro que deseaba no estaba en los secretos, sino en la valentía de enfrentar todo de frente. Mientras las luces de la policía iluminaban el callejón, Ana respiró hondo. Se daría una oportunidad. Junto a su madre, construirían un nuevo comienzo. Con fe, se dio la vuelta y le dijo: «La vida tiene que cambiar». Mientras la noche oscura los abrazaba, un sentimiento de esperanza se encendió en el aire. Tal vez, solo tal vez, podrían encontrar la luz al final del túnel. Ahora que has llegado al final de esta compleja historia, es el momento más emocionante para que tú, querido lector, aproveches esta oportunidad. Suscríbete al canal inmediatamente. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Recuerda presionar el botón de me gusta, ahora. Tu apoyo alimenta nuestro algoritmo y nos impulsa a traer más contenido increíble. Y no olvides inclinar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Lo que piensas es importante, y todos queremos saber desde qué parte del mundo nos sigues. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones. No esperes ni un segundo más para ser parte de Nue.